La insulinización tardía en personas con diabetes 2 es una realidad clínica frecuente, influenciada por barreras tanto del paciente como del equipo médico. Este episodio busca abordar el impacto que tiene esto en el paciente y cómo actuar de manera oportuna. Bienvenidos a Conectados con la Diabetes, un podcast de la Sociedad Chilena de Diabetología para profesionales de la salud que buscan mantenerse al día en el manejo de la diabetes. Aquí encontrarás las últimas actualizaciones científicas, estrategias prácticas y perspectivas clave para mejorar la calidad de vida de tus pacientes. Hoy vamos a hablar de insulinización a tiempo, rompiendo barreras para un mejor control glicémico en personas con diabetes tipo 2. Y para conversar este tema me acompaña la doctora Paulina Viñolo. Ella es destacada médico internista y diabetóloga, trabaja en clínica alemana y en el Hospital Padre Hurtado. Ella es miembro del directorio Sociedad. Muchas gracias, Paulina, por estar acá. Muchas gracias, Gastón, encantada de participar. Y para los que nos escuchan, les presento al doctor Gastón Hurtado, también miembro de la Sociedad. Él es jefe de la unidad de diabetes de la Clínica Las Condes del Hospital de Preca. Él es un destacado internista y diabetólogo. Muchas gracias, Paulina, por esa presentación. Y entrando en materia, este es un tema especialmente relevante, ¿cierto? Porque más que la falta de alternativas terapéuticas que vemos en la práctica, es el retraso o la brecha que hay entre la evidencia y la toma de decisiones clínicas. Exactamente, y el tema mayor es que esto aumenta las complicaciones y hace que el costo en salud y en calidad de vida sea mucho mayor. Claro, el retraso no es inocuo, ¿cierto? Y tiene un impacto directo en la progresión de la enfermedad y en el desarrollo de complicaciones de la diabetes. Exactamente. Oye, partamos por lo central. ¿Cómo definirías la inercia terapéutica en las personas con diabetes tipo 2? Bueno, es una palabra súper importante. ¿Por qué? Porque la inercia terapéutica habla de que no somos capaces de intensificar una terapia, es decir, de dar la terapia necesaria, pese a que el paciente esté fuera de las metas terapéuticas. Y la razón, ahí la vamos a discutir, pero es algo que solemos hacer. En el fondo el problema no es la falta de tratamiento, ¿cierto? Sino el retraso en intensificarlo. Oye, ¿y cuál es el perfil típico que ve en la práctica clínica de esta inercia? Bueno, como todos vemos en el día a día, es el clásico paciente que está con todos sus antidiabéticos en dosis máxima tolerada y lleva mucho tiempo fuera de meta, una hemoglobina fuera de meta, una glicemia fuera de la meta individualizada para esa persona, y siguen pasando los controles y no se ajusta la terapia, no se agrega lo que debiera agregarse. Y Paulina, en la práctica, ¿cuándo deberíamos pensar en partir insulina sin demorar? Ya, eso es algo súper importante que tenemos que tener bien claro, porque hay momentos urgentes y otros momentos que es el momento de evitar la inercia, ¿cierto? Efectivamente. El momento importante es todo paciente que esté sintomático metabólicamente hablando, es decir, esté con baja de peso importante, poliuria, polidipsia, es un paciente que necesita bajar ahora la glicemia. Y el fármaco que necesita es la insulina. O sea, ese paciente, Sí o sí. insulina, sí o sí, ¿ya? El otro grupo de pacientes son aquellos que tienen una hiperglicemia severa, aquellos, por ejemplo, que tienen una hemoglobina glicosilada mayor a 10 o unas glicemias mayores a 300 miligramos por decilitro. Y después nos encontramos con el paciente que estábamos un poco conversando, aquel paciente que está con sus dosis máximas toleradas de fármaco y no está en meta. Y ahí también tenemos que actuar. O sea, en el fondo hay situaciones donde sí o sí tenemos que partir la insulina y hay situaciones que puede ser electiva y es muy importante no retrasarlo, ¿cierto? Exactamente. ¿Tú encuentras que prolongamos otras terapias más de lo necesario? O sea, efectivamente, ahí hay algo que lo vamos a ir conversando también, ¿cierto? La idea un poco de esta conversación, pero el hecho de dejar a los pacientes con los fármacos y no partir la insulina por miedos, por otras razones, es muy común en la práctica clínica en general. Exacto. Y tomándome un poco de eso para partir identificando las barreras desde el punto de vista del paciente. ¿Qué barreras dirías tú que identificas habitualmente? Eso creo que es muy interesante y va muy en la persona, en el humano, digamos. Ujú. Ahí el paciente tiene arraigado un temor, pero Un miedo, visceral, ¿cierto? a la insulina, exactamente.
no lo ve como un fármaco, sino que lo ve como que es el final de la enfermedad, como que ya no hay nada más que hacer por él. Además son fármacos que son inyectables, entonces eso también le tienen temor. Y efectivamente hay como ideas de que la insulina me deja ciego, ¿cierto? Tú has escuchado también otras cosas, Gastón, en la consulta. Muchas veces se asocia a problemas de visión. Exacto, y también la gente de repente en las consultas les dicen, no, yo no me voy a poner insulina porque la insulina, mi abuelita la mató la insulina. Y efectivamente, ¿por qué? Porque en algún minuto la insulina era lo que había y se ponía de forma tardía. Claro, principalmente era porque cuando partían muy tardemente ya las complicaciones estaban establecidas. Entonces las personas tienden a asociar el inicio de insulina con un momento muy tardío de la diabetes y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, Y eso es ¿verdad? exactamente lo que queremos evitar. Y con respecto a la ceguera, ¿tú les das algún consejo cuando te dicen me va a dejar ciego? O sea, efectivamente, tenemos que saber que cuando nosotros iniciamos la insulina o iniciamos un tratamiento que va a generar una normoglicemia, hay unos ajustes en la osmolaridad del cristalino que hace que efectivamente los pacientes tiendan a ver un poco borroso. Se dice que ven como en el vidrio del baño. Y eso hay que decirles al paciente, explicarle que eso les va a suceder, pero es esto, un efecto físico que se va a pasar. Y efectivamente para eso los pacientes quedan súper agradecidos y dicen, oye, doctora, menos mal me dijo eso, porque yo pensé que me iba a quedar ciego cuando usted me partió esa Es algo inyección. transitorio, ¿cierto? Y después de ese periodo de ajuste, en general quedan viendo mucho mejor que Sí. el de lo habitual. Y con respecto a este rechazo más bien conceptual que farmacológico, ¿cómo lo abordas desde el punto de vista clínico? A ver, creo que lo más importante es desde un principio nombrarle la insulina al paciente, que la podemos usar en cualquier momento de la evolución de la patología, y para evitar que tengan los miedos, los temores a que es un fármaco potente, útil y seguro. Entonces, más que convencer al paciente, más que nada es cambiar el significado de la insulina, ¿cierto? Claro. Como lo que se le atribuye a la insulina. Y del punto de las barreras del equipo de salud y del médico, ¿qué identificarías tú? Yo creo que eso no es menor, porque es algo que también que nosotros le traspasamos al paciente también, porque nuestros miedos también se los traspasamos a ellos. Y ahí principalmente están las consultas, el tiempo de consulta, que a veces no nos da para, ya le explicamos todo y ahora tenemos que explicarle la insulina y no alcanza el tiempo, las horas son cortas. A veces el médico está atendiendo sin un equipo que pueda ayudarlo a educar después de la consulta. Y también no es un momento clínico que se produzca siempre. Entonces, los médicos a veces no están acostumbrados a iniciarlo y también les da temor por la falta de práctica. Claro, y eso retrasa un poco más porque en el fondo un paciente que tiene indicación de insulina porque no logra los objetivos, ¿cierto? Y con mucho miedo, con muchas inseguridades que hay que responder sin duda y hay que educar al paciente. Entonces el sistema de repente nos deja poquito tiempo y eso hace que prolonguemos y digamos, bueno, la próxima vez si Exacto, vuelve, ¿cierto? Vamos a partir insulina, más como una amenaza y eso también está mal. sí. Eso yo creo que es fundamental lo que dice Gastón, porque es el hecho que hay muchos colegas como que es un castigo. Es como, si no se porta bien y deja de comer pan, le voy a poner insulina. Entonces, Claro. eso es algo que tenemos que dejar de hacer en la práctica. Sí, y esto refleja en el fondo nuestras limitaciones. La alta carga asistencial sin duda es una limitante y Muy la marcado. falta de un equipo educador, que no todos los equipos tienen educadores en salud, no todos contamos con personal de enfermería que le Exacto. enseñe, ¿cierto? Y que pueda tener todas las habilidades como para enseñarle a distintos tipos de pacientes, porque vamos a tener una persona joven con mucha literacidad y vamos a tener un adulto mayor a lo mejor con problemas de visión. Entonces, no todo el mundo tiene esas habilidades tampoco. Entonces, hay un recurso humano disminuido también. Sí. Oye, ¿y qué estrategia en el punto de vista práctico desde la consulta tú podrías dar como para paliar un poco esta barrera? Yo creo que como lo que hago yo al menos Ujú. es lo que estábamos conversando de mostrarle este fármaco desde un principio, sacarle el terror al fármaco y si voy a partimos de una forma, un esquema simple, que el paciente
se entienda lo que estamos haciendo con una forma, un tipo de insulina en un momento y vamos a ir ajustando según eso, pero con un plan que sea simple y que sea en conjunto con el paciente, que el paciente lo comprenda y pueda tener él también algún tipo de tarea dentro del proceso terapéutico. Otras estrategias que sirven harto, en el fondo, es, aparte de simplificar el esquema, ¿cierto? A mí me sirve, por ejemplo, tener un lápiz de insulina en la consulta, Exacto. mostrarle cómo vienen ahora las insulinas, lo fácil que son, las agujas, que no son como las agujas que se imaginan ellos, em, tener infografía, esquemas de Eso. titulación a mano, facilita bastante el inicio. Muchas veces te ha pasado, Gastón, que tú le muestras la aguja al paciente y dices, ah, pero doctor, es chiquitita. Como que la Sí. gente le tiene... Y ahí como que baja la ansiedad también, el hecho de saber cómo es, cómo funciona. ¿Y tú cómo inicia una insulina basal, por ejemplo, en la consulta? ¿Cómo a grandes rasgos? Inicialmente siempre pensar en lo más simple, o sea, Ujú. ojalá una dosis, en dosis calculada por kilo de peso, ahí uno tiene que ir evaluando, pero parte entre 0,1 a 0,2 unidades por kilo y va ajustando y le da al paciente un esquema, la idea, como tú decías, de tener una infografía, por ejemplo, algo donde además pueda registrar su glicemia, digamos, un automonitoreo y que pueda ir registrando las glicemias y él mismo ir haciendo ajustes según cómo vayan saliendo sus glicemias y un ajuste cercano. Oye, y, tomando esto, te voy a poner un caso clínico Ya, para ver que hagamos algo más bien práctico. ok, Mira, una persona de 60 años ya, que vive con diabetes 2, diagnosticada más o menos hace 10 años, 70 kilos, buena función renal, en manejo con metformina, un glucosúrico y un inhibidor de PP4 en dosis plena, sin posibilidad de acceso a un GLP-1, con una glicosilada en 9,2%, asintomática. ¿Cómo lo enfrentarías tú? ya, perfecto. Ahí, si recuerdan lo que estábamos conversando de las indicaciones de inicio de insulina, aquí estaríamos en la tercera, ¿cierto? Un paciente que está asintomático, pero efectivamente está con 3 fármacos, sus dosis máximas toleradas y está con una hemoglobina glicosilada fuera de meta. Fuera de meta, ¿cierto? Entonces, para evitar la inercia, que es lo que queremos evitar, lo que vamos a hacer es iniciarle la insulina. Entonces, en este caso, vamos a partir con una insulina basal. Ahí vamos a tratar, por ejemplo, un análogo de insulina Ujú. lenta, que sea una vez al día. Como decía antes, vamos a calcular por peso. Dijimos pesaba 70 kilos. 70 kilos. Entonces vamos a decir entre 0,1 y 0,2, ahí vamos a decir entre 7 y 14 unidades. Y uno tiende, esto no es una carrera, hay que tener al paciente adherente. Entonces, siempre cuando baja rápidamente la glicemia, los pacientes se sienten distintos. Entonces la idea es ir disminuyendo esa sintomatología para que adhiera, porque si yo le pongo toda la dosis en la primera vez, probablemente se va a sentir muy mal y no va a adherir y me va a decir no quiero la insulina. Entonces partimos con una dosis, en este caso en él serían entre 7 y 14, pondríamos 10 unidades, por ejemplo. Y le damos el registro, nos aseguramos que tenga su monitoreo de glicemia y le vamos a poner una meta en la glicemia de ayuna y le vamos a decir, bueno, vamos ajustando, por ejemplo, de a 2 unidades cada 3 días y bajando dependiendo si va en la meta o no. Y esto está súper estudiado desde el punto de vista educacional y el inicio de insulina en todas las sociedades internacionales y también en la nuestra. Y para los colegas que no están tan habituados, es importante que se metan a las guías y en la página de Xochitl están las guías y los algoritmos para poder partir de forma segura. Sí, y evaluar también a quién tenemos al frente, ¿cierto? Los Eso. médicos hacemos un poco eso, que ver si el paciente entiende cómo está en ese momento, porque insulina a veces, Miedo. miedo, ¿cierto? O sea, activa el cerebro reptiliano, no entiende nada, Mm, entonces a veces hay que partir con lo más simple y hay varias guías que recomiendan, como tú bien dices, por kilo de peso 0,1, 0,2 o de frentón 10, que es un número como cerrado y fácil. claro. Y de ahí ir subiendo, bajando, dependiendo si el paciente puede o la capacidad que tenemos nosotros también de controlarlo. Y los objetivos, en este caso, como tú bien dijiste, es más bien para lograr un objetivo glicémico, ¿cierto? Claro. Diferente sería
si el paciente está asintomático. Exactamente, Que es otro debiésemos ser escenario. más agresivos quizá o en un paciente que tenga hiperglicemia más extrema, ¿verdad? Sí. Y lo importante es que este paciente, si le vamos a partir una dosis baja, inicialmente dijimos, ¿cierto? Pero lo importante es que este paciente no se vaya con eso y llegue a los 3 meses con la misma dosis de insulina. Claro, O y sea, también poner un límite superior, eso. porque acuérdense que la insulina basal es un poco para bajar la inflamación, la glucotoxicidad y para inhibir la neoglucogénesis en ayuna. Entonces, a veces queremos controlar hiperglicemias que tienen un componente Perfil distinto. postprandial, ¿cierto? Que tiene que ver más con la ingesta de carbohidratos con una insulina basal, que no es el objetivo. Exacto. Entonces, poner un límite superior, no sé, 0,2, 0,20, 0,3 por kilo, decirle al paciente, va a ir ajustando, subiendo, bajando, hasta este tope, al menos hasta que nos veamos en el próximo control. Eso también es una Exacto. buena estrategia. Y es muy importante lo que tú dices, porque si se fijan, nosotros no partimos, este paciente tiene 9,2, no pusimos una insulina basal, una insulina rápida, preprandial, no hicimos eso, sino que vamos por etapas, quemando etapas y frenando, como tú dices, inicialmente la gluco y la lipotoxicidad, y después vamos a la segunda etapa. A propósito de eso, las vías clínicas que se actualizaron ahora también fue una de las cosas diferentes que puso el ministerio, que antiguamente las insulinas basales eran hasta 1 por kilo y ahora sale hasta 0,5 por kilo de insulina basal, ojo, porque como límite. Exacto, porque ahí ya estamos entrando en que hay una hiperglicemia no solo de la neoglucogénesis hepática, ¿cierto? Exacto. Oye, y para cerrar, ¿cuál sería el mensaje principal? Creo que lo más importante acá es que no podemos caer en la inercia terapéutica. El paciente tiene una meta individualizada y tenemos que llegar a esa meta, sea como sea, con la seguridad, por supuesto, de no haya hipoglicemia, pero su meta, lograrla de forma oportuna. Porque efectivamente el objetivo de esto es que mientras mejor controlados estemos, antes, precozmente, vamos a tener menos complicaciones crónicas y deterioro de la calidad de vida. Exacto. Entonces, hoy el desafío no es tener más fármacos, ¿cierto? Sino utilizarlo en el momento correcto. Exacto. Oye, Paulina, muchas gracias por esta conversación. Creo que dejaste conceptos súper claros y aplicables en la práctica clínica. Muchas gracias, Gastón. Feliz acá de participar. Y a quienes nos escuchan, los invitamos a seguir conectados en este podcast y a ser parte de la Sociedad Chilena de Diabetología, un espacio de encuentro, formación y actualización continua en diabetes. Pueden revisar nuestras actividades, cursos y contenido en los canales oficiales de Xochitl. Muchas gracias y nos vemos entonces en el próximo capítulo de Conectados con Diabetes. Conectados con la Diabetes, un podcast de la Sociedad Chilena de Diabetología para profesionales de la salud que buscan mantenerse al día en el manejo de la diabetes. Aquí encontrarás las últimas actualizaciones científicas, estrategias prácticas y perspectivas clave para mejorar la calidad de vida de tus pacientes.